Seguimos entonces ahora con la física de la teledetección de forma general, es decir, que en particular vamos a hablar de las ondas electromagnéticas y de los fotones. Vamos a hablar de las firmas espectrales y de los tipos y características de sensores. Y terminaremos con una pequeña práctica muy básica sobre la descarga y el manejo de imágenes de satélite. Esta es una parte que nos va a permitir ver un poco de todo sobre las ondas electromagnéticas. Vamos a ver qué son, cómo se producen en el Sol y algo importante, saber qué tipo de ondas electromagnéticas llegan desde el Sol hasta la Tierra, qué cantidad de energía. En fin, vamos a manejar algunos números que son importantes de conocer para trabajar por lo menos la parte de la teledetección óptica. Luego hablaremos muy brevemente de la teledetección radar para tener una idea de lo que es, pero nos vamos a enfocar mucho ahora en la parte óptica porque es el tipo de teledetección más común que de hecho usaremos bastante en este curso. Bien. En cuanto a las firmas espectrales, hablaremos de absorción, dispersión, transmisión y veremos en particular la firma espectral de la vegetación a modo de ejemplo de lo que es una firma espectral y qué hacemos con eso. En cuanto a los tipos y características de sensores, sensores pasivos y activos, pues esos temas los tendremos vinculados con otros, ¿no? En esta presentación, pues son temas transversales. Empiezo con esto, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético nos muestra los tipos de onda electromagnética que conocemos, desde las ondas con una longitud de onda más corta, es decir, la distancia entre dos picos acá, más corta a la derecha, onda más larga a la izquierda. Aquí vemos que la distancia entre dos picos es mucho mayor. Las ondas más cortas que conocemos son los rayos cósmicos, luego tenemos los rayos gamma que quedan producidos por parte por el Sol, los rayos X, los rayos ultravioleta producidos también por el Sol. Todos esos son rayos que cargan mucha energía. Veremos que hay una relación entre la frecuencia de la onda y la energía que carga. Y son rayos, por lo tanto, que son hasta peligrosos, ¿no? Dañinos para el ser humano porque pueden provocar una mutación de los genes, ¿no? De la genética, pueden dañar nuestro ADN. Luego tenemos aquí una parte visible del espectro. En realidad, bueno, ustedes ven en esta ilustración, ¿no? Que la parte visible, lo que nuestros ojos pueden ver, es una parte muy mínima del espectro electromagnético, que aquí agrandamos abajo para que se vea mejor. En realidad, si representamos eso a escala, esa parte visible es aún más estrecha de lo que muestra esta ilustración acá. Es decir, que nuestros ojos son sensores muy mediocres en comparación con todo el tipo de onda electromagnética que existen. Tenemos luego los rayos infrarrojos, cercanos cuando quedan cerca del color rojo, de la luz visible, medianos cuando quedan un poco más alejados y terminamos con los rayos infrarrojos térmicos. Luego tenemos las microondas, ondas radar, ondas radio, etc. Si nos fijamos específicamente de la luz visible, pues la luz visible empieza donde terminan los rayos ultravioleta, a pesar del nombre, o mejor dicho, como dice el nombre, estamos más allá del color violeta, es decir, que los rayos ultravioleta para nosotros son invisibles, no los podemos percibir. Pero
a partir de los 380 nanómetros, nuestros ojos empiezan a captar esa energía y poder interpretarla con nuestros ojos y cerebro, y lo interpreta como un color morado oscuro. Eso es entre 180 nanómetros de longitud de onda, de distancia entre dos picos. Luego de 380, más o menos 500 nanómetros, seguimos en el color azul, en la parte azul del espectro. Alrededor de 550, entonces entre 500 y 600 nanómetros, tenemos la parte verde del espectro. Y alrededor de 700 nanómetros tenemos la parte roja del espectro. Bien. Conclusión, la luz azul es una onda más corta que la luz roja, que es una onda más larga. Bien. En términos de onda, es la única diferencia, la longitud de onda, pero nuestros ojos interpretan esa diferencia de longitud de onda con colores. La teledetección se basa en el estudio de las radiaciones electromagnéticas, y la radiación es una de las tres formas de transmisión de energía, con la conducción y la convección. Bien, si hablamos de calor, la conducción es simplemente el hecho de transmitir la energía por el contacto. Ustedes tocan una olla caliente, la parte metálica, el calor se conduce de la olla hacia su mano. Y la convección es una transmisión de energía por movimiento. En este caso, si volvemos con el caso de la olla, pues es el agua caliente que sube dentro de la olla por esa convección. Se vuelve menos denso y hay un movimiento del agua. Pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en las radiaciones. Bien. Esas radiaciones las vamos a medir con unos radiómetros, y la radiometría es justamente la ciencia de medición de energía electromagnética o radiante, y como habíamos dicho, una cámara de un celular es una especie de radiómetro, porque inicialmente lo que hace es eso, es medir la cantidad de energía electromagnética reflejada por los objetos hacia la cámara y transformar eso en un valor que podremos usar para crear una imagen. Se puede considerar las radiaciones electromagnéticas como un fenómeno ondulatorio y también como un desplazamiento de partículas elementales que son los fotones. Eso es la dualidad onda-partícula que nos ha enseñado la física cuántica y que nos dice que la luz es a la vez una onda electromagnética. Hay muchos experimentos que demuestran que la luz se comporta como una onda, pero también la luz son cuantos de energía, es decir, paquetes de energía discreto, ¿no? Que también otros experimentos han confirmado. Entonces la luz es una especie de fenómeno un poco extraño, ¿no? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, porque se comporta como una onda electromagnética, pero también son paquetes discretos de energía, son cuantos de energía. Bien. Y la energía de esos cuantos depende de la frecuencia de radiación. Mientras mayor es la frecuencia, mayor es la cantidad de energía que carga esa partícula. Por último, y agrego esto a la derecha, cuando esa parte aquí, a veces hablaremos también de rayos ópticos. Eso se usa mucho, en particular en fotogrametría, para trabajar la parte geométrica y explicar, ¿no?, cómo logramos sacar la tercera dimensión cuando trabajamos con la fotogrametría. Entonces, a veces hablaremos de la luz como una onda electromagnética, a veces como una partícula, y a veces se habla de la luz como un rayo óptico. Bien, pero son tres formas de hablar del mismo objeto. Si empezamos hablando de la luz como una onda electromagnética, pues una onda electromagnética es una vibración simultánea de un campo eléctrico y de un campo
magnético. Aquí tenemos una representación de una onda electromagnética. En rosado tenemos el plano en el que tenemos la vibración del campo eléctrico y en azul el plano que corresponde al espacio de vibración, ¿no?, del campo magnético. Y aquí, siguiendo esa flecha, tenemos la dirección de propagación de esa onda electromagnética. A notar algo interesante, que esa onda electromagnética no necesita de ningún medio para propagarse, se puede propagar en el vacío. Hoy lo sabemos, pero eso ha sido una pregunta física bastante difícil de responder. Inicialmente se pensaba que el espacio estaba lleno de un material que llamamos éter, que permitía la propagación de esa onda porque pensábamos que las ondas no podían propagarse en el vacío. Resulta que la luz sí puede propagarse en el vacío. Esa onda electromagnética queremos caracterizarla. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar esa onda? Ahorita estábamos hablando de onda corta o de onda larga. Pues concretamente podemos describirla de tres maneras: por su periodo, por su frecuencia o por su longitud de onda. Vamos a empezar con el periodo, que es lo que menos vamos a usar en este curso. El periodo T mayúscula se expresa en segundo o en fracción de segundo y define el tiempo necesario para que uno de los dos componentes vuelva a su valor inicial. Si nos fijamos en la componente eléctrica de esa onda y buscamos la repetición del patrón, por ejemplo, un pico aquí y un segundo pico acá, se repite el mismo patrón, pues la pregunta cuando medimos el periodo es saber cuánto tiempo pasa entre la repetición de ese pico. Si pasa, no sé, 10 segundos entre la repetición de cada pico, pues tenemos un periodo de 10 segundos. Bien. Para la luz visible es un periodo de tiempo muy corto, pero simplemente para darles una idea, si son 10 segundos entre cada pico, hablamos de un periodo de 10 segundos. Luego tenemos la frecuencia que notamos con esa letra griega nu, parece una B, pero es la letra nu. Y ahí es la inversa del periodo. Se expresa en hercio y nos dice cuántas vibraciones hay en un solo segundo. Entonces de nuevo volvemos aquí. Vamos a dejar pasar un segundo y vamos a contar el número de veces que se repite el patrón, el número de veces que aparece un pico. Entonces, si en un solo segundo aparecen 100 picos, tengo una frecuencia de 100 hercios, 100 vibraciones por segundo. Bien. Eso es algo un poco más común. Hablaremos a veces de frecuencia, no mucho, pero a veces. Y por último tenemos la longitud de onda lambda. Se nota también con esa letra griega lambda y se expresa en metro o en los submúltiples del metro, típicamente el micrómetro o el nanómetro. ¿Qué decimos con la longitud de onda? Pues hablamos de la distancia entre dos picos, la distancia física, ¿no?, entre dos picos. Bien, por ejemplo, si concretamente tengo, vamos a decir, 500 nanómetros entre dos picos, que correspondería más o menos al límite entre luz azul y luz verde, 500 nanómetros, eso es la longitud de onda de esa onda, que tiene ese color, entre azul y verde. A notar que mientras más alta es la frecuencia, entonces mientras más vibraciones tengo por segundo, más corta es la longitud de onda. Y viceversa. Mientras más baja es la frecuencia, mientras
menos vibraciones tengo en un solo segundo, mayor es la longitud de onda. Hay que tener eso claro para lo que sigue. Además, esta onda electromagnética la podemos describir también por algo que es su polarización, es decir, la orientación del campo eléctrico en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Eso significa en concreto que vamos a mirar la orientación de ese plano, del plano que corresponde al campo eléctrico, y vamos a fijarnos de la orientación de ese plano. Ustedes ven que ese plano aquí tiene una orientación vertical. En ese caso, decimos que la onda electromagnética tiene una polarización vertical. Hay ondas que pueden tener una polarización horizontal, entonces habría que dar un giro aquí de 90 grados. Y pueden tener también polarizaciones diagonal, etcétera, etcétera. Bien. Eso no es algo muy importante para la teledetección óptica, pero sí lo es para la teledetección radar. Bien, entonces no volveremos a hablar de polarización por mucho tiempo, pero cuando toquemos el tema radar será importante porque el radar lo que capta realmente para separar los objetos, una de las informaciones que capta es la polarización de la onda, cómo fue emitida y cómo fue reflejada por los objetos. Y algunos objetos tienen la capacidad de modificar la polarización de la onda, lo que es muy cómodo para caracterizar esos objetos. Hay una relación entre esas tres formas de describir una onda electromagnética. Lambda es igual a c, es decir, la velocidad de la luz en el vacío, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado por el periodo. También la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la frecuencia. Bien, todo eso es muy lógico. La longitud de onda es la velocidad de propagación de la luz entre el número de vibraciones de mi onda de interés. Entonces, lógicamente, lo que vamos a obtener es una distancia, y esa distancia es la distancia entre dos picos, es decir, la longitud de onda. Podemos tener el mismo razonamiento entre lambda y t con esta pequeña fórmula. En concreto, si tomamos un caso particular, vamos a tomar el caso de la luz verde. Bueno, la flecha está un poco desplazada, pero vamos a decir que estamos en 550 nanómetros de longitud de onda, entonces lo anotamos lambda. 550 nanómetros, eso es una luz verde, entre otras, pero es la parte central, ¿no?, de toda esa luz verde. Eso lo podemos expresar también por su periodo. Ese mismo color verde lo podemos expresar con periodo de 1.8 por 10 a la menos 15 segundos. Entonces, como les decía, es un periodo extremadamente corto. O lo podemos expresar por su frecuencia nu. 5.4 por 10 a la 14 hercios. Bien. Esos valores los obtenemos simplemente usando estas pequeñas fórmulas. Y les invito a hacer el cálculo para validar estas informaciones. Si miramos ahora la luz como paquetes de energía, que son los fotones, pues podemos decir que la luz está constituido de paquete, quantum en español, quantum en inglés, de energía electromagnética. Esos fotones cargan energía y la energía que carga es la siguiente: un cuanto de luz, un fotón, carga 3.6 por 10 a la menos 19 julio, o joule en inglés, que es una medición de energía. Eso lo veremos, es una energía muy baja, es muy poca energía.
pero el flujo de fotones que recibimos es enorme. ¿Cómo llegamos primeramente a este cálculo? Pues tenemos esta pequeña fórmula, la energía de un fotón, que vamos a anotar Q, es la constante de Planck, multiplicar, que tiene ese valor acá, multiplicado por la frecuencia, nu. Eso es una fórmula interesante, muy sencilla, porque nos dice que mientras más alta es la frecuencia, mayor va a ser la cantidad de energía cargada por el fotón. Entonces, si volvemos a nuestros casos acá, aquí tenemos unas ondas de muy alta frecuencia y de longitud de onda muy corta. Y aquí tenemos ondas de frecuencia muy baja y de longitud de onda muy larga. Estas ondas cargan mucho más energía que estas. La constante de Planck es una constante, ese valor no cambia. Lo único que cambia aquí es nu, la frecuencia. Nu podríamos reemplazarlo por C sobre lambda. Eso viene de la relación que vimos acá anteriormente. Lambda es igual a C sobre nu y por lo tanto nu es igual a C sobre lambda. Bien. Si hacemos esto, pues podemos hacer el cálculo. H es la constante de Planck, 6.6 por 10 a la menos 34 julio segundo. Aquí no son julio por segundo, son julio multiplicados por segundos. Lo multiplicamos por C. C es la velocidad de la luz en el vacío. Aquí usamos un valor más preciso de lo que les di ahorita. Yo dije 300.000 kilómetros por segundo, pero realmente es un poquito menos. Ojo con esta notación, para facilitar los cálculos, nunca se escribe metros por segundo con el signo de división, sino se escribe metro multiplicado por segundo a la menos 1, que es lo mismo, ¿no? Vuelve a decir lo mismo, pero así se escribe de manera científica. Lo digo porque volveremos a ver ese tipo de notaciones. Entre la longitud de onda, entonces aquí usamos 550 por 10 a la menos 9 metros, es decir, 550 nanómetros. Si se recuerdan, 550 nanómetros es la luz verde. Entonces, ese valor que tenemos en realidad es la cantidad de energía que carga un fotón que corresponde a la luz verde. Si cambiamos aquí la longitud de onda y intentamos con 380, que sería la luz morada azul, o con 720, que sería la luz roja, pues el valor aquí cambiaría un poco. Entonces sabemos que un fotón de luz verde tiene esta cantidad de energía. Ahora, esos fotones, como les decía, en realidad son numerosos. Si tenemos una irradiancia, es decir, una luz que nos llega desde cualquier ángulo, desde cualquier posición, sin importar si proviene del Sol directamente o de otros objetos, la irradiancia es el total de la luz que ilumina una superficie sin importar de dónde proviene. Si tenemos una irradiancia de 400 vatios por metro cuadrado, entonces de nuevo, en vez de dividir y poner aquí metro al cuadrado, multiplicamos y ponemos metros a la menos 2, es lo mismo. Ese 400 vatios por metro cuadrado, que es un valor que podemos encontrar en la superficie terrestre, es un valor, claro, mucha variación, ¿no?, de irradiancia en la superficie terrestre en función de nuestra latitud, del momento del año, etc. Pero 400 es un valor que podemos encontrar.
Pues eso significa que cada segundo recibimos 400 julios. El vatio en realidad son julio por segundo. Pues para no escribir julio por segundo, se pone el W de vatio. Cada segundo recibimos 400 julios. Ahora, si queremos saber cuántos fotones nos llegan por metro cuadrado de superficie, pues es fácil. Vamos a dividir esos 400 julios que recibimos cada segundo entre los julios que cargan cada fotones, que carga un fotón, la energía que carga un fotón. Y si hacemos el cálculo, pues obtenemos el siguiente valor, 1.1 por 10 a la 21 fotones. Eso significa que cada segundo en la superficie terrestre, un metro cuadrado recibe 1 con 21 cero atrás fotones. Entonces un número extremadamente alto. Lógicamente no tienen que retener ninguno de esos valores, pero es simplemente para darles una idea concreta de la luz que incide sobre la superficie terrestre. Bien. Anotar que para evitar esos números muy altos, contamos, como se hace en química, en mol, el número de fotones, pero eso es algo, vamos a decir, secundario. La velocidad de la luz, eso es algo interesante, cambia. La velocidad de la luz es la siguiente en el vacío, 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo, pero eso es en el vacío. En el aire y en el agua la velocidad de la luz baja en función de la densidad del medio. Entonces, lógicamente, baja un poco en el aire, baja mucho en el agua. ¿De cuánto baja? Pues ahí eso nos dice el índice de refracción, N, que es la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en el medio. Y por ejemplo, el índice de refracción del aire es de 1.0003, como les decía, baja poco. Y el índice de refracción, perdón, de la luz en el agua es de 1.33. Entonces ahí tenemos una reducción marcada de la velocidad de la luz cuando penetra el agua. Bien, también hay un cambio de longitud de onda. No tenemos que hablar mucho de eso. Para simplificar todo, cuando nos referimos a la longitud de onda, sin importar el medio en el que estemos, nos referimos a la longitud de onda equivalente en el vacío. La luz solar, no se preocupen que no vamos a hablar de todo eso en detalle, pero básicamente la luz solar, que es algo que vamos a usar mucho, que tenemos que describir entonces bastante bien para iniciar este curso, se debe a un ciclo de fusiones nucleares, principalmente un ciclo que se llama protón-protón. Vamos a evitar este texto, pueden poner en pausa si quieren para leerlo, y ver esta ilustración con una fusión nuclear. Los protones del hidrógeno van a fusionar hasta formar unos átomos de helio. En todas esas etapas tenemos la emisión de energía, en particular de rayos gamas, que ven anotado aquí con ese símbolo. Y esos rayos gamas, por fenómeno de absorción, dispersión en el interior del Sol, cuando salen del Sol, han perdido energía y se han transformado en típicamente rayos ultravioleta, luz visible mayormente, rayos infrarrojos, etc. Bien. Y esos son los rayos que llegarán luego a la Tierra. Bien. Esa energía es mucha, 6.4 por 10 a la 14 julio por cada kilogramo de hidrógeno. Y como les decía, los fotones creados interactúan con la materia
pierden energía y quedan emitidos principalmente en luz visible, un poco de ultravioleta, infrarrojos. La potencia emitida por el Sol la vamos a calcular con una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, a través de esta ecuación. La potencia total que emite el Sol en todas las direcciones, en cada momento, en cada segundo, es sigma. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, multiplicado por la superficie del Sol, en metro cuadrado, la anotamos A mayúscula, multiplicado por epsilon, que es la emisividad del Sol, multiplicado por T, que es su temperatura, que no anotamos en Celsius, sino en Kelvin, siendo el 0 Kelvin el cero absoluto, la temperatura más baja físicamente posible, que en Celsius es alrededor de menos 273 grados Celsius. Bien. Y esa temperatura en Kelvin la ponemos con el exponente 4. Esta fórmula nos permite decir cuál es la emitancia del Sol, es decir, qué cantidad de energía el Sol emite cada segundo. Y ustedes lo ven, es un valor enorme. Cada segundo el Sol emite, si hacemos el total, ¿no?, en todas las direcciones, 3.8 por 10 a la 26 vatios. ¿Cuánto emite el Sol en un solo metro cuadrado de su superficie? Pues ahí podríamos dividir esa potencia total entre la superficie total del Sol y nos da 6.2 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. Eso significa que un metro cuadrado del Sol emite 6.2 por 10 a la 7 vatios. Aquí, lógicamente, nada de eso está a la escala. El Sol es un astro gigantesco en comparación con la Tierra. Y aquí tenemos en realidad mucho más de un metro cuadrado. Pero bueno, entendieron la idea para simplificar un poco el esquema. Ahora lo que nos interesa a nosotros es la irradiancia del Sol en la Tierra. ¿Qué cantidad de energía del Sol impacta la Tierra? Y en particular vamos a decir un metro cuadrado de Tierra. Bien. Ahí tenemos que usar esa ley, la ley de la inversa del cuadrado de la potencia emitida. Es decir que mientras más lejos estamos del Sol, lógicamente menor es la energía que recibimos por metro cuadrado y es menor al cuadrado, o sea que baja rápidamente esa energía que recibimos del Sol a medida que nos alejamos. La luz solar se propaga en todas las direcciones. A medida que esa energía se aleja del Sol, la potencia recibida por unidad de superficie baja. La potencia total sigue siendo la misma, pero por metro cuadrado, a medida que nos alejamos, vamos a recibir una cantidad de energía menor. Para que me entiendan un poquito mejor, tengo aquí el Sol que emite sus radiaciones en todas las direcciones. Inicialmente teníamos una esfera centrada aquí sobre la superficie del Sol. A medida que la energía se aleja del Sol, esa esfera va creciendo poco a poco. La energía total sobre la superficie del Sol al salir y la energía total sobre la esfera tiempo después es la misma, 3.8 por 10 a la 26 vatios. Pero ustedes entienden que si miro aquí un metro cuadrado, ese metro cuadrado recibe mucho menos energía que un metro cuadrado inicialmente sobre la superficie del Sol. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de energía recibimos sobre un metro cuadrado a la distancia Sol-Tierra? Y eso lo vamos a calcular justamente con esa ley. Tomamos
la potencia total que emite el Sol y dividimos eso entre la superficie de una esfera de radio Sol-Tierra. La potencia total está aquí de nuevo, 10 a la 26, habría que anotar eso un poquito mejor, entre la superficie de la esfera de radio Sol-Tierra, que es, ustedes lo saben, 4pi por el radio al cuadrado. Y el radio aquí, esa distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros, que anotamos aquí 1.5 por 10 a la 11 metros. Hacemos ese pequeño cálculo, pueden hacerlo también, y les va a dar 1365 vatios por metro cuadrado. Es decir que en la superficie terrestre, pero no estamos hablando de la superficie abajo en tierra, sino todavía de la Tierra en el tope de su atmósfera. Cuando los rayos del Sol que viajan a través del espacio empiezan a entrar en contacto con la atmósfera. En esa atmósfera recibimos 1365 vatios por metro cuadrado. Esa es la cantidad de energía que recibimos por metro cuadrado cada segundo en el tope de la atmósfera. Ahora bien, la pregunta es de esa energía que emite el Sol, ¿cuáles son las longitudes de onda que realmente emite en mayor cantidad el Sol? Bien, hablamos ahorita, dijimos que el Sol emite rayos ultravioleta, emite también luz visible, emite rayos infrarrojos, pero resulta que el Sol emite mayormente luz visible. Y dentro de la luz visible, el Sol emite mayormente la luz verde. Y no es una sorpresa entonces si les digo que nuestros ojos, justamente lo sabemos, son adaptados para captar la luz visible. Y nuestros ojos en particular son mucho más sensibles a la luz verde. Nuestros ojos se adaptaron simplemente para captar las ondas electromagnéticas que emite el Sol en mayor cantidad, ¿no? Eso lo vamos a calcular con la ley de Planck. Aquí hay una fórmula que no voy a detallar, es bastante compleja. Pero en base a esa ley de Planck conseguimos lo siguiente. Esa ley relaciona la temperatura de los cuerpos y de un cuerpo, un objeto físico teórico que se llama un cuerpo negro. Y el Sol se acerca bastante bien a ese tipo de objeto, un objeto que es capaz de absorber cualquier energía para remitirla en forma de calor y de radiación electromagnética vinculada con ese calor. Pues lo que nos dice la ley de Planck es lo siguiente, son esas tres curvas, roja, verde y azul. Nos dice que en función de la temperatura del cuerpo de ese objeto, el pico de emisión, ustedes ven que tenemos un pico acá, pico ahí, pico ahí. El pico de emisión se desplaza hacia las longitudes de onda más cortas. Ustedes ven que esos picos se mueven poco a poco hacia la izquierda, aquí en esa gráfica. Resulta que el Sol tiene una temperatura de superficie de alrededor de 5000 Kelvin, en realidad un poco más. Y vemos bien que el pico de emisión de radiaciones electromagnéticas se da justamente en 550 nanómetros, aquí está anotado en micrómetro, 0.5 micrómetros son 500 nanómetros. Tenemos un pico un poco más allá. Entonces el pico de emisión del Sol, si usamos esa ley física, será en la luz verde.
y de forma general en la parte visible del espectro electromagnético. Y eso es lo que confirmamos, ¿no?, en la práctica cuando hacemos mediciones en terreno. Anotar que esa es la curva que daba la teoría clásica, que dio mucho problema a los físicos, porque funcionaba bastante bien para longitudes de onda larga, y mientras más nos acercábamos a la luz visible, más se desviaba de las mediciones que hacíamos de forma experimental. Y eso tiene un nombre, se llama la catástrofe ultravioleta. Pueden buscar también en la web si quieren aprender un poco más de, digamos, esa aventura física. Esa ley de Planck entonces muestra un pico de radiancia. Detallaremos un poco más lo que es la radiancia, pero vamos a decir un pico de emisión de ondas para la luz verde a la temperatura de nuestro Sol. Y la ley de desplazamiento de Wien, que es otra ley física, muestra también lo mismo. Es una ley mucho más fácil de manejar. Cogemos la constante de Wien, que llamamos B, la dividimos entre la temperatura de superficie del objeto. Aquí pusimos la temperatura en Kelvin del Sol y nos dice cuál es la longitud de onda máxima, de mayor radiancia, mayor energía, que va a emitir ese objeto. Y de nuevo caímos sobre 0.5 micrómetro, es decir, 500 y pico nanómetro, es decir, la luz verde. Y aquí agregamos sobre esta ilustración la curva que corresponde a la ley de Wien. Nos dice lo mismo de lo que dijo la ley de Planck. Conclusión, cuando estamos en el espacio alrededor de la Tierra, justamente en el límite entre atmósfera y espacio, y miramos hacia el Sol, vimos que el Sol emite sobre todo luz verde, emite también mucha luz en el visible. La diferencia entre la luz verde, luz azul, luz roja no es tan grande. Entonces nuestros ojos al final mezclan esos tres colores y el Sol nos aparece de color blanco. Entonces el Sol en el espacio tiene un pico de emisión de forma general en la luz visible y todos esos colores juntos los percibimos nosotros con nuestros ojos y cerebro como una luz blanca. Entonces, ¿por qué siempre pensamos que el Sol es amarillo? Pues eso se debe a los efectos de la atmósfera. Cuando la luz solar atraviesa nuestra atmósfera, hay una reducción global de la radiancia, de la energía, ¿no? Que al final va a impactar la superficie terrestre, porque los gases que tenemos en la atmósfera absorben parte de esas radiaciones. Por ejemplo, los ultravioletas quedan absorbidos y transformados en, bueno, se usa esa energía realmente para modificar los enlaces químicos de moléculas de dioxígeno y forman al final el O3, el ozono, en la capa de ozono. Qué bueno, porque esos rayos ultravioleta que cargan mucha energía son dañinos para nosotros y para los seres vivos en general. No filtra todos los ultravioleta, una mínima parte llega a nosotros, pero filtra una gran parte y en particular los ultravioleta C, que son los más peligrosos. El dioxígeno contenido en el aire también filtra la luz en algunas longitudes de onda particulares, 627, 686, etcétera, nanómetros.
El vapor de agua también filtra parte de esa energía, el dióxido de carbono también, etcétera, etcétera. A notar que esa filtración de la luz no es totalmente homogénea porque esos gases varían en densidad en las diferentes capas de la atmósfera. Mientras más cerca estamos de la Tierra, mayor es la densidad de esos gases. En función también de fenómenos meteorológicos que van a modificar la humedad, es decir, el contenido en vapor de agua, etcétera, etcétera. Conclusión, ¿qué sucede? Aquí en amarillo tenemos, se recuerdan lo que mencioné, ese cuerpo negro ideal, un objeto físico que no existe, pero que nos permite simplificar un poco la realidad física. En anaranjado tenemos la curva de radiaciones del Sol. Cuando las radiaciones salen del Sol, ¿por qué tenemos algunos huecos? Porque la propia atmósfera del Sol filtra parte de esas radiaciones. Entonces tenemos algunos fenómenos de absorción en algunas longitudes de onda. Y esa radiación solar, cuando penetran la atmósfera, ustedes ven que ya perdimos mucha energía y también vamos a tener unos huecos aquí que corresponden a zona de absorción de algunos gases. Entonces, la luz visible penetra bien hasta la superficie terrestre, pero de repente en algunas longitudes de onda la luz solar no logra penetrar hasta la superficie y queda absorbida o dispersada, por lo menos interactúa, ¿no?, con los gases que están presentes en la atmósfera. Eso es algo importante que volveremos a ver cuando hablaremos de las ventanas atmosféricas. A nosotros nos interesa la parte de la luz solar que es capaz de llegar hasta la superficie. De lo contrario, lo que vamos a captar es una información sobre la atmósfera, cuando miramos esos espacios que interactúan con la atmósfera. Aquí tenemos el espectro electromagnético del Sol cuando lo miramos en Tierra. Esas son las rayas de absorción, las famosas rayas de Fraunhofer, que nos dan mucha información sobre, en realidad, la composición de la atmósfera del Sol, la composición interna del Sol, cuáles son los elementos que constituyen el Sol y que emiten luz, y nos da información también sobre la composición de nuestra propia atmósfera. Bien. Analizando este tipo de información espectral es que obtenemos información de lejos sobre los astros. Otras estrellas lejanas las estudiamos de la misma manera y donde encontramos unas zonas de absorción, que son esas zonas negras, vamos a poder asociar esa zona de absorción con algunos elementos particulares que nos permite entonces decir cuál es la composición de ese astro. Pero aquí, por ejemplo, vemos un gran hueco en el color rojo y ese gran hueco corresponde a una zona de absorción del dioxígeno por la atmósfera terrestre, lo que mencionamos anteriormente. Entonces, de esa manera es que sabemos cuál es la composición del Sol, cuál es la composición de la atmósfera del Sol y cuál es la composición de la atmósfera terrestre. Bien. Para ustedes ven entonces que la luz que emite el Sol no penetra en todas las longitudes de onda hasta la superficie terrestre. Parte de la luz que emitió el Sol queda absorbida por la atmósfera terrestre. El espectro que llega, o sea, esas radiaciones solares, ¿no?, que llegan a la superficie terrestre,
Depende también de la incidencia solar, del contenido en aerosoles. Y cuando hablamos de la incidencia solar, pues la energía depende de la hora del día. No es lo mismo tener un sol a las 7 de la mañana que un sol al mediodía. Depende del día del año. Hay momentos en el año en que tenemos el sol a la vertical. Los rayos llegan con mayor energía por unidad de superficie, con mayor potencia por unidad de superficie. Y hay momentos del año en que el sol está más inclinado en el cielo y recibimos menos energía de forma total. Y depende también de la latitud. Aquí estamos en latitudes bajas, ¿no? De más o menos 18 o 19 grados norte. Por lo tanto, recibimos muchos rayos del sol prácticamente todo el año. Pero hay países que están ubicados a latitudes más altas, que reciben entonces menos energía solar. Y bueno, esa energía solar depende también de los aerosoles, de polvo, pequeñas partículas que quedan en suspensión en el aire. Y esos aerosoles dependen del tipo de superficie, de la altitud del terreno, etc. Por ejemplo, encima de los océanos vamos a tener muchas pequeñas gotas de agua en suspensión que se deben a los movimientos de la superficie del mar. Y en zona continental, pues vamos a tener mucho polvo que proviene de los suelos que están en suspensión en el aire. Todo eso hace que el total de energía solar que recibimos no es lo mismo en cualquier momento, en todos los momentos del año, en toda parte del planeta hay diferencia. Y esos aerosoles modifican de forma diferencial las longitudes de onda que van a impactar también la superficie. Entonces, lo vamos a ver. Vamos a hablar en particular del color azul del cielo. Pero podemos empezar con esta gráfica para ilustrar lo anterior. Aquí tenemos la irradiancia, entonces la energía, la potencia en vatios por metro cuadrado que impacta aquí el tope de la atmósfera en función aquí de la longitud de onda. Luego tenemos un segundo caso que es la irradiancia del Sol cuando está en su cenit, es decir, en su punto más alto en el cielo, típicamente al mediodía, para una atmósfera clara, sin aerosoles. Entonces todavía tenemos mucha energía. Tenemos un tercer caso aquí, la curva que corresponde a un sol que tiene un ángulo cenital, es decir, una inclinación en el cielo de 60 grados. Eso sería un sol que está, vamos a decir, poco a poco acercándose al horizonte con una atmósfera clara. Y eso es la situación, la potencia que recibe la superficie terrestre cuando tenemos un sol de nuevo con un ángulo cenital de 60 grados y una atmósfera cargada de aerosoles. Entonces, mucha diferencia entre esos diferentes casos. Bien, la variación de radiancia solar, de energía solar que impacta parte de la superficie terrestre y de composición de la atmósfera influye sobre la intensidad general de la luz, el brillo de esa luz de forma general, la intensidad en función de la longitud de onda, es decir, que esa composición de la atmósfera va a modificar de alguna manera los colores que al final penetran hasta la superficie. Vamos a tener fenómenos de absorción y también de dispersión de la luz, que no es la misma en función de la longitud de onda. Vamos a ver
un ejemplo más adelante. Y eso modifica también la distribución angular de la luz, su dirección. Es decir, que pasamos de radiaciones directas del Sol a radiaciones indirectas que te dan por esa dispersión atmosférica. Bien, algunos ejemplos aquí. La luz solar, ustedes ven que pasa por unos fenómenos de dispersión que van a modificar el color y tenemos un color azul arriba en la atmósfera que poco a poco se convierte en un color, digamos, anaranjado, hacia rosado, no sé. ¿En función de qué? Pues de la composición de esa atmósfera. Y los componentes de la atmósfera pueden reflejar unas u otras longitudes de onda en múltiples direcciones, lo que se llama la dispersión. En ese caso tenemos moléculas que son capaces de reflejar, de dispersar, mejor dicho, la luz solar azul en múltiples direcciones. Y aquí abajo tenemos unas partículas que son capaces de reflejar o de dispersar la luz anaranjada del Sol en múltiples direcciones. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El tipo de molécula o aerosol que tenemos en la atmósfera. Aquí otro ejemplo, tenemos un cielo que aparece totalmente blanco, también porque en ese caso tenemos partículas bastante gruesas que son gotas de agua, que son capaces de dispersar la luz, pero en ese caso dispersan toda la luz visible, rojo, verde y azul, y al final nuestros ojos perciben esa luz dispersada de color blanco. Las leyes importantes que mencionamos, no las voy a detallar, las mencionamos anteriormente, pero a medida como recordatorio, la ley de Planck, la ley de desplazamiento de Wien y la ley de Stefan Boltzmann. Pueden poner el video en pausa para retomar esas leyes si les faltan algunas informaciones. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los fenómenos de absorción, reflexión y transmisión, es decir, cuando la luz solar entra en la atmósfera o entra en contacto con la superficie terrestre, ¿qué sucede? Pues hay interacciones con la materia y puede haber absorción de esa energía. Se transforma típicamente en calor, que son vibraciones, ¿no? De los átomos o las moléculas. Puede haber un fenómeno de reflexión o puede haber un fenómeno de transmisión. De toda manera, la energía de la onda incidente se conserva. Entonces, parte de esa energía puede quedar absorbida, reflejada o transmitida, pero al final, si sumamos los tres, volvemos a tener el mismo valor de energía de la onda incidente. Bien. Eso es lo que muestra esta pequeña fórmula arriba. Alfa siendo el coeficiente de absorción, Rho el coeficiente de reflexión y Tau el coeficiente de transmisión. El coeficiente de absorción es la energía absorbida sobre la energía incidente. Rho es la energía reflejada sobre energía incidente y Tau es la energía transmitida sobre la energía incidente. El total de esos tres coeficientes debe dar 1 o un 100%. Es decir, que puedo tener aquí un 50% de la energía absorbida, un 25% reflejada, un 25% transmitida en función de diferentes longitudes de onda.
No importa al final, toda la energía incidente queda conservada y los tres coeficientes me dan un valor de 1. Aquí estamos hablando de reflexión y transmisión de forma directa. En realidad los objetos tienden a modificar la orientación de la onda incidente y la van a reflejar, entonces en ese caso se llama dispersar, en múltiples direcciones, y lo mismo sucede con la energía transmitida, que puede quedar reorientada, ¿no?, en otras direcciones. Atraviesa los objetos, pero la orientación de los rayos de luz puede quedar modificada. Vamos a empezar con la transmisión, que es el caso más sencillo. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, tenemos un fenómeno de transmisión. Y ahí lo que es interesante es que en función de la longitud de onda, siempre tenemos el mismo tipo de gráfica, abajo la longitud de onda. En función de la longitud de onda, la atmósfera transmite o no las radiaciones solares. Es lo que les mencionaba anteriormente, es algo muy importante porque eso nos permite definir cuáles son las ventanas atmosféricas, cuáles son los espacios del espectro las longitudes de onda del espectro que permiten a la luz solar atravesar la atmósfera y entrar en contacto con el suelo. Ojo que aquí no estamos hablando de nubes. Las nubes son fenómenos temporales, puntuales, pasan y se van, no nos interesa aquí. Aquí nos interesa analizar las moléculas, los gases que están constantemente en la atmósfera. Y nos damos cuenta de que hay gases que impiden el paso de las radiaciones solares. Donde ustedes ven ese color gris corresponde a longitudes de onda que no pueden atravesar la atmósfera. Esas radiaciones quedan absorbidas en la atmósfera por el ozono, por el dioxígeno, etcétera, etcétera, vapor de agua y demás. Eso es interesante porque dependiendo del uso que queremos dar a nuestro sensor satelital, vamos a fijar la sensibilidad del sensor en diferentes longitudes de onda. Si lo que nos interesa es ver la superficie terrestre, entonces captar información sobre los océanos, sobre los bosques, las zonas urbanas, etc. No puedo poner un sensor, crear un sensor que va a captar esas longitudes de onda, entre aquí 0 y 0.5 micrómetros. ¿Por qué no? Porque en este caso las radiaciones solares nunca van a llegar a la superficie terrestre y no voy a poder ver los objetos que me interesan. Si a mí me interesa ver la superficie terrestre, voy a tener que crear un sensor que permite captar información en las longitudes de onda que corresponden a esos espacios en blancos, a lo que son las ventanas atmosféricas. Eso es lo que hace Sentinel-2, lo que hace Landsat 8, etc. Ellos crearon bandas, aquí vemos qué longitudes de onda cubren esas bandas. Cada banda va a formar una imagen. Crearon bandas que permiten captar informaciones en las ventanas atmosféricas. Lo vemos acá, lo vemos aquí, pusieron una banda en los infrarrojos medianos, justamente donde tenemos una ventana atmosférica. Y lo mismo sucede con el sistema radar. El sistema radar emite una longitud de onda justamente donde tenemos también una ventana atmosférica.
a la diferencia de que ese onda radial también es capaz de atravesar también las nubes, no solamente los gases contenidos en la atmósfera, sino también las nubes. Entonces, un concepto muy importante para las agencias espaciales que crean los sensores a la hora de determinar qué longitudes de onda van a captar los sensores. Al contrario, si yo creo un sensor para analizar los gases que están en la atmósfera, entonces voy a tener que crear un sensor que capte justamente la parte absorbida de la luz solar por el gas de interés. Entonces, en ese caso sí ponemos una banda en esas zonas de absorción de las ondas electromagnéticas emitida por el Sol y captada por los gases en la atmósfera, si me interesa estudiar la atmósfera terrestre. Pasemos ahora a la dispersión. Entonces, los fenómenos de dispersión de la luz dependen del tipo de partícula, de su tamaño y de su concentración. Ojo que cuando hablamos del tamaño de una partícula, estamos hablando del tamaño con respecto a la longitud de onda incidente. Entonces, si decimos que la partícula es pequeña frente a la comparación con la longitud de onda que incide. Es algo relativo, ¿no? Existen dos tipos de dispersión, elástica y inelástica. Elástica cuando la partícula dispersa la luz incidente manteniendo la misma longitud de onda. Entonces, imagínense una luz verde que impacta una partícula y esa partícula dispersa la luz en múltiples direcciones, pero dispersa de nuevo una luz verde, la misma luz verde. Inelástica cuando hay un cambio de longitud de onda, es decir, que la partícula recibe una luz verde, pero la va a remitir, la va a dispersar en múltiples direcciones con otro color. Entonces, típicamente con una longitud de onda más larga, como sería, por ejemplo, un color rojo, porque en esa interacción se queda con parte de la energía incidente. Esos fenómenos de dispersión son diferentes en función del tamaño de las partículas, son diferentes en qué sentido, en el sentido de la dirección de la dispersión. Entonces hay partículas que dispersan la luz hacia una dirección privilegiada, hay partículas que dispersan la luz de la misma manera en todas las direcciones. Vamos a ver a qué se debe esa diferencia. Y la dispersión también es diferente en función de la longitud de onda. Entonces, hay partículas que logran dispersar muy bien un tipo de longitud de onda y no dispersan muy bien otro tipo de longitud de onda, o sea, otro tipo de color. Aquí estamos ilustrando el hecho de que las partículas pequeñas con respecto a la longitud de onda tienden a dispersar la luz de forma igual en todas las direcciones, hacia atrás, hacia adelante. Imaginamos aquí una luz que proviene de la izquierda, que se mueve hacia la derecha, perdón, impacta nuestra pequeña partícula. Esa partícula va a reenviar, entonces dispersar la luz prácticamente de la misma manera hacia atrás y hacia adelante. Hay que imaginarse eso en 3 dimensiones, entonces dispersa la luz hacia nosotros y hacia la pantalla. Y a medida que aumentamos un poco el tamaño de la partícula, pues ustedes ven que la dispersión se hace siguiendo una dirección privilegiada. En este caso sigue la misma dirección que la luz incidente. Se dispersa en este caso hacia la derecha mayormente y muy poquito hacia la izquierda. Eso es algo
que manejamos físicamente bastante bien. Existen modelos para hacer ese tipo de cálculo. Aquí tenemos una calculadora de la dispersión de μ. Entonces, el modelo de μ es un modelo físico que nos permite saber modelar, ¿no?, la dispersión de esferas, de pequeñas esferas. Entonces, aquí podemos fijar el diámetro de la esfera, por ejemplo, una micra. Podemos fijar la longitud de onda incidente. Está en micra también, entonces si pongo aquí 550, estoy poniendo la longitud de onda de una onda de color verde. Y podemos fijar también el índice de refracción del medio, si estamos en el aire, si estamos en el agua, etcétera, o en el espacio. Y el índice de refracción de la esfera como tal, la esfera que nos interesa. Eso nos permite caracterizar el tipo de partícula. Calculamos y vamos a obtener una pequeña gráfica que nos dice hacia dónde se va a dispersar la luz. Aquí usamos una esfera bastante grande en comparación con la longitud de onda. Ustedes ven que es mayor el diámetro de la esfera que la longitud de onda incidente y por lo tanto prácticamente toda la luz queda reflejada en la misma dirección que la luz incidente. La partícula está en el centro y de nuevo la luz proviene de la izquierda y se mueve hacia la derecha. Bien. Si modificamos ese valor y usamos una esfera mucho más pequeña, pues lógicamente, como dijimos, tendemos a acercarnos a una dispersión isótropa, que es la misma en todas las direcciones. También, como les había dicho, el fenómeno de dispersión varía en función de la longitud de onda y del tamaño de la partícula frente a la longitud de onda incidente. Bien. Podemos calcular un índice X que toma en cuenta el radio de la esfera, del objeto que queremos considerar, y toma en cuenta la longitud de onda incidente. Y en función del valor que vamos a obtener, podemos decir si vamos a tener un fenómeno de dispersión de Rayleigh, una dispersión de μ o una dispersión geométrica, una dispersión general. La dispersión de Rayleigh, ¿qué es? Es una dispersión que privilegia las longitudes de onda mucho más cortas y se da cuando la partícula es pequeña frente a la longitud de onda. ¿Qué sucede cuando la partícula es muy pequeña frente a la longitud de onda? De nuevo, lo que vimos anteriormente, vamos a tener una dispersión isótropa, pero sobre todo esa dispersión va a ser privilegiada en las longitudes de onda corta. Y aquí tenemos la fórmula que nos permite decir cuál será la intensidad de la luz dispersa. Eso depende de lambda, ¿no? Y ustedes lo ven aquí, vamos a tener mucha dispersión de la luz azul, un poco de dispersión de la luz verde y a medida que aumenta la longitud de onda, baja el fenómeno de dispersión. Bien. Eso explica por qué en el cielo tenemos ese color azul, porque en el cielo hay moléculas de aire, hay gases que van a que son pequeñas y que van a dispersar mayormente las longitudes de onda corta de la luz visible. Entonces reciben la luz solar incidente. Hay un fenómeno de excitación de la nube de electrones alrededor del núcleo, en los átomos que constituyen
esas moléculas, esos gases, y vamos a tener una dispersión isótropa de la luz azul, una dispersión de la luz azul en múltiples direcciones, inclusive hacia nuestros ojos. Por eso es que cuando miramos el cielo lo vemos de color azul. Y conclusión, pues la luz azul del sol, gran parte de la luz azul que emite el sol, queda dispersada en la atmósfera y reflejada entonces de manera indirecta hacia nuestros ojos. Y por lo tanto, cuando miramos el sol, estamos viendo el sol un poco más amarillo de lo que lo vemos cuando estamos en el espacio. Cuando estamos en el espacio dijimos que lo vemos blanco. ¿Por qué amarillo? Porque amarillo es la mezcla del color rojo y verde, es decir, de los colores que quedan después de tener esa dispersión del color azul. La luz solar que nos llega de forma directa cuando miramos el sol ya es una luz roja y azul, perdón, roja y verde, es decir, amarilla. ¿Por qué hay diferencias de color en el mismo cielo? Porque tenemos un cielo azul oscuro arriba y un color un poco más azul claro, ¿no? Cuando miramos más hacia el horizonte, pues eso se debe al hecho de que cuando miramos hacia arriba realmente estamos mirando una parte fina, ¿no? De la atmósfera, una parte fina de la capa atmosférica. Y por lo tanto estamos viendo pocas moléculas de esos gases contenidos en la atmósfera que provocan esos fenómenos de dispersión. Una primera molécula provoca ese fenómeno de dispersión, la luz azul queda dispersada en múltiples direcciones, entonces solamente una parte de la energía incidente queda reflejada en mi dirección, en la dirección de mis ojos. Va a chocar esa poca energía azul con otra molécula de aire que a su vez va a dispersar la energía en múltiples direcciones y en fin, llegará a mis ojos. Cuando miramos esa dirección tenemos pocas moléculas de aire antes de llegar a mis ojos. Cuando miramos hacia el horizonte, la luz que llegó del sol interactúa, queda dispersada por una primera molécula de aire, luego por otra, por otra, por otra, etcétera, por muchos más gases contenidos en la atmósfera y por lo tanto cuando llega a mis ojos, ese color azul se ha, digamos, perdido bastante, ¿no? Ha sido atenuado mucho por los diferentes fenómenos sucesivos de dispersión. Conclusión, estoy viendo un azul muy liviano porque se está perdiendo esa dispersión diferencial, ¿no? Entre el color azul y los otros colores emitidos por el sol. Terminamos con el fenómeno de absorción, entonces la absorción de la energía del fotón por una molécula o un átomo corresponde a diferentes tipos de procesos, procesos rotacionales para microondas, procesos vibracionales para los infrarrojos, transición electrónica para la luz visible ultravioleta y fotoionización para los rayos X. Sin entrar mucho en detalle, significa que parte de la energía incidente queda absorbida y transformada en movimientos. Y esos movimientos es lo que nosotros percibimos como calor, como aumento de las temperaturas. Esos movimientos son de diferente naturaleza en función de la longitud de onda incidente. Bien, de nuevo, no vamos a extendernos mucho sobre eso, pero es interesante decir eso, que parte de la luz entonces puede, esas radiaciones, que es una forma de energía, puede transformarse
en calor. Y eso es algo que influye sobre las firmas espectrales, de las que vamos a hablar ahora. Las firmas espectrales que son perfiles de reflectancia de la luz, entonces cómo los objetos reflejan la onda solar incidente. Esos perfiles son específicos a cada tipo de objetos. Dependen de los fenómenos de absorción, reflexión, vamos a agregar ahí dispersión, y transmisión de las radiaciones electromagnéticas. Cada objeto reacciona de manera diferente antes la iluminación por las radiaciones solares. Y lo que captamos al final en el satélite son esas radiaciones que han sido modificadas por los objetos. Bien. Aquí una pequeña ilustración para recordar lo que son los colores aditivos, entonces los colores que se usan, por ejemplo, en pantalla de computadora, pero así funciona también la luz como la captan nuestros ojos. Bien. Nuestros ojos son sensibles básicamente a los colores rojo, verde y azul, y cuando tenemos un objeto que refleja a la vez el color rojo y verde, nuestros ojos lo interpretan como un color azul. Bien, eso es lo que ilustra esto. Y si tenemos un objeto que refleja a la vez el azul, rojo y el verde, nuestros ojos lo interpretan con color blanco. Tenemos una luz incidente con diferentes longitudes de onda, entonces ustedes ven que el color azul es más corto, tiene una longitud de onda más corta que la luz roja aquí, eso es lo que tratamos de representar. Ilumina, impacta un objeto y ese objeto tiene la capacidad de absorber la luz azul. Absorbe la luz azul y refleja únicamente la luz verde y la luz roja. La pregunta es, ¿de qué color vamos a ver este objeto? Pues este objeto, si lo vemos de color verde y azul, si refleja esas longitudes de onda, lo vamos a ver de color amarillo. Bien. Esa de alguna manera es la firma espectral de ese objeto. Es un objeto que tiende a absorber el azul, reflejar el verde, reflejar el rojo. Resulta que los objetos tienen entonces todos sus firmas espectrales y son firmas que hemos estudiado. Abajo tenemos la longitud de onda y aquí tenemos la reflectancia, es decir, de la luz solar incidente, cuál es el porcentaje que va a reflejar ese objeto en función de las longitudes de onda. Bien. Tenemos diferentes firmas. En verde tenemos la firma espectral de la vegetación, hasta acá. En azul tenemos la firma espectral del agua. En anaranjado tenemos la firma espectral de un suelo seco, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y qué vemos acá? Pues si nos fijamos la vegetación, vemos que la vegetación refleja muy poco la luz azul. Si ustedes ven que el porcentaje de reflectancia es muy bajito para longitudes de onda que corresponden a la luz azul, o que estamos aquí en micrómetro. De 0.4 micrómetros son 400 nanómetros, luz azul. Refleja mucho mejor la luz verde, absorbe muy bien la luz roja, entonces no refleja bien la luz roja. Y aquí vemos cómo eso va subiendo de repente, refleja muy bien los infrarrojos cercanos, en inglés Near Infrared. Esa es la firma espectral típica de la vegetación promedio. Entonces, lógicamente, si ahora me fijo de diferentes tipos de vegetación, pues tendré pequeñas variaciones alrededor de esa firma espectral media. Pero es para darle una idea
de cómo se ve la firma espectral de la vegetación. ¿A qué se debe que la vegetación tiene esa firma? Pues principalmente a una molécula que es la clorofila, que contiene las hojas de la vegetación. La clorofila, lo saben, es una molécula que permite hacer la fotosíntesis y ese proceso de fotosíntesis necesita entonces fotones y resulta que la vegetación capta los fotones de la luz azul, acá, y de la luz roja para el proceso de fotosíntesis. Pero no necesita tanto la luz verde, por eso la refleja y el follaje de la vegetación nos aparece verde porque las hojas no absorben el verde, la reflejan. Y tampoco la vegetación necesita los rayos infrarrojos cercanos para su proceso de fotosíntesis, por eso reflejan mucho los infrarrojos cercanos. Bien. Esa firma espectral luego es algo que vamos a poder explotar, es algo interesante, porque nos dice cuáles son las características de la vegetación. Si yo quiero encontrar vegetación en mi imagen, me voy a fijar de, por ejemplo, ese pico en verde, ese pico de reflectancia en infrarrojo cercano, o esos huecos en el azul y ese hueco en el rojo. Bien. Y ese mismo análisis podemos hacer para los demás objetos, cualquier objeto realmente que vemos en la imagen. Aquí vemos una imagen del río Negro a la derecha y el río Amazonas a la izquierda en su confluencia, en el lugar en que esos dos ríos se juntan, y vemos gran diferencia de color, entonces vamos a tener grandes diferencias de firmas espectrales. Aquí vamos a tener una firma espectral en el visible de muy baja reflectancia para los tres colores, azul, verde y rojo. Ustedes ven que hay materia orgánica ahí que absorbe toda esa luz. Y del otro lado vamos a tener una firma espectral muy diferente, en particular con un pico en el rojo y otros colores que nos va a dar al final esa especie de color beige que vemos sobre el río Amazonas. Tienen dos firmas espectrales muy diferentes. Y así es que vamos a estudiar todos los objetos. Podemos estudiar la calidad del agua de esa manera, la calidad del aire de esa manera, reconocer tipos de minerales, tipos de vegetación, hasta tipos de techo, ¿no? En zonas urbanas, etc., en función de las diferentes firmas espectrales. Aquí vemos la imagen Landsat 8 en su banda azul y la misma imagen con misma fecha en su banda de infrarrojo cercano. Ustedes ven muchas diferencias. ¿A qué se debe? Recuerden que aquí tenemos vegetación en la península de Samaná y la vegetación dijimos que absorbe mucho la banda azul. Conclusión, vamos a tener unos píxeles muy oscuros en nuestra imagen. Al contrario, dijimos, si se recuerdan de la firma espectral de la vegetación, que refleja muy bien los infrarrojos cercanos y por lo tanto en la banda de infrarrojo cercano vamos a tener valores muy altos, entonces que aparecen en blanco aquí en la imagen. ¿Qué sucede con el agua? Pues aquí tenemos la firma espectral del agua. De forma general, el agua refleja poco la luz solar, pero sí tenemos una reflexión un poco en el azul y un pequeño pico en el verde, y luego esa reflectancia baja, hasta desaparecer para los infrarrojos cercanos. Eso es lo que vemos aquí también. Entonces, en el color, perdón, en la banda azul tenemos valores medios de un poco alto a bajitos para el agua, lógicamente. Y cuando miramos el agua en la banda infrarrojo cercano, el agua nos aparece totalmente negro aquí. No refleja ninguna luz solar, absorbe esa energía.
Entonces, esas firmas espectrales las vamos a reconocer en nuestras imágenes usando varias bandas espectrales. Y ojalá podamos tener una banda en el azul, una banda en el verde, una banda en el rojo, una banda en el infrarrojo cercano como mínimo, para tratar de reconocer la firma espectral de los diferentes objetos que estudiamos. Mientras más banda tenemos, más informaciones vamos a tener para caracterizar los objetos. Otra imagen acá, la banda infrarrojo térmico. Entonces, en ese caso, estamos viendo la temperatura de los objetos, nos da una imagen muy diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque las nubes que están en altitud y que son frías aparecen de color negro, reflejan infrarrojos térmicos con una longitud de onda que nos permite decir que son objetos relativamente fríos. Y al contrario, en tierra tenemos en particular los suelos desnudos que durante el día son calientes, el agua del mar que está alrededor de 20 grados que también es relativamente caliente. Todo eso aparece más claro en la imagen cuando la vemos en infrarrojo térmico. Siguiendo con el tema térmico y para hablar un poco de los diferentes tipos de teledetección y hablar también de esos términos que hemos empezado a mencionar, radiancia, irradiancia, reflectancia. Vamos a concluir con esos temas. Pues podemos decir lo siguiente, la teledetección óptica capta únicamente las radiaciones electromagnéticas emitidas por los objetos en función de su calor. En ese caso, los objetos emiten radiación electromagnética en todas las direcciones. Una parte irá en la dirección de nuestro sensor. Hay unas interacciones con la atmósfera que tendremos que tomar en cuenta. Y el sensor aquí capta un valor de radiancia. Entonces, ¿qué es la radiancia? Primero se nota L, es la energía que medimos aquí como una potencia en vatio por metro cuadrado, que es la superficie del sensor, por estéreo radián. Entonces, estéreo radián es la unidad de un ángulo sólido. Imagínense aquí un cono en el que el sensor del satélite capta esa energía. El sensor del satélite apunta hacia unos lugares específicos, cada píxel mira un pedazo específico del territorio y por lo tanto esos sensores tienen un ángulo sólido, un ángulo en 3 dimensiones, un cono bastante cerrado. Eso es lo que define el estéreo radial. ¿Qué tan abierto o cerrado será ese ángulo sólido para mirar la Tierra? Y bueno, normalizamos los cálculos para hablar de un estéreo radial. ¿Cuál sería la cantidad de energía para un metro cuadrado, un estéreo radial en tal y tal longitudes de onda? Eso es lo que agregamos aquí. Los micrómetros se refieren a una longitud de onda específica. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de radiancia, hablamos de la energía que capta un satélite mirando en una dirección específica, particular. La teledetección radar, aquí tenemos una gran antena radar que emite un pulso con una longitud de onda bastante larga. Y lo que vamos a captar es la energía de ese pulso retrodispersada, la que vuelve hacia la antena radar. Lógicamente, la energía de ese pulso va a quedar dispersada en múltiples direcciones, y hay que ver eso de nuevo en 3 dimensiones, y también hacia nosotros y hacia la pantalla. Una mínima parte vuelve hacia la antena, pero esa parte retrodispersada, si es suficiente, nos permite obtener información sobre la superficie
que está abajo. La teledetección óptica, entonces, se basa, ¿no?, en la emisión de radiación electromagnética por el Sol, que logran penetrar la atmósfera, aunque hayan interacciones. Irradia entonces una superficie, la irradiancia es toda la energía que recibe una superficie que provenga del Sol directamente o de otros objetos, por ejemplo, de nubes que reflejan la luz del Sol, o del cielo azul que, como vimos, dispersa parte de la luz del Sol. Eso es la irradiancia. No es solamente la luz directa del Sol, sino la luz que proviene de todas las direcciones y que impacta en una superficie. Y de nuevo el satélite con su sensor óptico va a captar la radiancia, es decir, la energía que sale de esa superficie en dirección únicamente del sensor, y el sensor tiene un ángulo sólido que mira específicamente hacia ese pedazo de superficie. Tenemos interacción con la atmósfera esta vez 2 veces, cuando la luz entra y cuando la luz sale de la atmósfera terrestre. Bien, antes de seguir, teledetección térmica es una teledetección pasiva. Pasiva, ¿por qué? Porque el sensor no emite nada, simplemente capta las radiaciones emitidas por los objetos propiamente. La teledetección radar es un tipo de teledetección activa. Otro tipo muy común es el LiDAR, un láser que emite también pulsos y captamos la energía retrodispersada. Y la teledetección óptica, de esta manera, es una teledetección pasiva. Aquí estamos contando con la luz emitida inicialmente por el Sol y luego reflejada por los objetos. La radiancia, entonces, ¿qué es? Un poco más en detalle. Dijimos que son vatios por metro cuadrado por estéreo radial. Lo vatio, entonces, es la energía que capta el sensor en función de la superficie de ese sensor, la superficie que puede captar ese sensor, y en función de el ángulo sólido, que se nota generalmente omega, que nos dice al final qué tan abierto es el ángulo de vista de ese sensor para cubrir una superficie. En cuanto a la irradiancia, entonces esa irradiancia, como dijimos, es la energía que incide sobre una superficie sin importar de dónde proviene. Tenemos una fórmula aquí muy parecida a la fórmula, no, unas unidades muy parecidas a las unidades de la radiancia. Lo único que falta aquí es el estéreo radial, es decir, el ángulo sólido. Por lo que dijimos, en el caso de la irradiancia que anotamos E, nos interesa la cantidad de energía, una potencia aquí en vatio, por metro cuadrado. No importa de dónde provenga, entonces ahí no tenemos ningún ángulo sólido, tendríamos un ángulo sólido totalmente abierto. Entonces esa es la diferencia entre la irradiancia y la radiancia. Para tener valores que sean comparables, de eso volveremos a hablar después en este curso, pero para darle una primera idea, para tener valores que sean totalmente comparables, valores de energía que de alguna manera reflejan los objetos, sin importar la hora del día, el momento del año, etc. Tenemos que calcular una reflectancia. La reflectancia, ¿qué es? Es la radiancia, lo que captó el satélite cuando miró hacia una superficie, sobre la
y radiancia, la energía que recibió esa superficie. La razón entre los dos nos va a dar un valor entre 0 y 1, que es, podríamos traducirlo como una especie de porcentaje de la energía solar, del 100% de la energía solar incidente, qué porcentaje refleja el objeto en tal o tal longitud de onda. Eso es lo que nos dice la reflectancia. Y es muy importante para nosotros trabajar con valores de reflectancia, porque nos permite comparar imágenes de satélite que fueron tomadas con fechas diferentes, en base a sensores diferentes que tienen orientaciones diferentes, etcétera, etcétera. De lo contrario, si nos basáramos únicamente en los valores de radiancia que capta el satélite, nos daría problema. ¿Por qué? Porque un mismo objeto, si lo capto en horas de la mañana o al mediodía, no me va a dar los mismos valores de radiancia. Es un problema porque yo podría interpretar eso como un cambio, detectar un cambio en la imagen, cuando no es que haya un cambio, sino que simplemente la iluminación solar fue diferente entre las dos imágenes. Entonces, como les dije, de eso volveremos a hablar, pero mayormente nosotros vamos a trabajar con imágenes de satélite en reflectancia, en valores de reflectancia. Y para llegar a producir esos valores de reflectancia, hay que conocer muy bien la irradiancia solar mediante unos cálculos físicos que no tendremos que hacer, pero que hacen las agencias espaciales. Y hay que realizar también algunas correcciones atmosféricas para eliminar la influencia de la atmósfera en la energía que reflejan nuestros objetos. Todo eso para tener imágenes comparables de diferentes fechas y de diferentes sensores.